mi nombre es Joana León, estudiante de Administración de Empresas de la UNAC. Me encuentro con el docente Roberto Ducuara de la institución educativa 20 de julio, C. Lilia Castro. Mucho gusto, profe. Muchísimo gusto. Sí, como ya lo dijo ella, docente de aquí de la sede Lilia Castro de Parrado, en el área de Ciencias Sociales. Ok. Él me va a colaborar con la entrevista de Cultura Política, desarrollar, bajo su opinión, concepto, lo que entienda por unos ítems que aquí nos piden, el cual vamos a empezar con el primero. Dice, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Los conceptos son muy similares, sin embargo debemos entender la nación como la parte complementaria del Estado, ya que comprende territorio y habitantes. El Estado es un concepto más complejo que, además de ser territorio y habitantes, comprende también la parte jurídica, que es la normatividad, en términos de constitución y en términos de ley. El gobierno es la parte que administra el Estado. Ok, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y semejanzas hay entre participación política y democracia? La participación política va ligada a la participación democrática. De hecho, el concepto de política debe entenderse en toda su extensión como nos lo dio o como lo significó Aristóteles desde la Grecia antigua. La política es el arte de poder servir a los demás, y en esa medida pues entonces diríamos que van como de la mano, pues al haber el servicio a los demás, por supuesto tiene que haber respeto y forma de escuchar a los demás para unas buenas relaciones. Se hacen semejanza entre democracia y política, ser demócrata y ser político, ¿cierto? Sí, de hecho la democracia es un sistema, una forma, un ideal de gobierno, y en esa medida se constituye también en una ideología política. Ok. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política, como ya le decía anteriormente, yo me atengo a la definición de Aristóteles, y en esa concepción trato de mantenerme en el arte de servir a los demás. Por eso afirmo como él que el hombre o el ser humano es un ser político por naturaleza. Sí. Desde luego. Y lo político vendría a ser entonces la parte de acción, la parte que el hombre emprende desde los niveles más elementales y básicos hasta las estructuras que comprenden ya la forma de servir en alguna de las instancias gubernamentales. Por decirlo así, como el desarrollo de lo planteado para mejorar el problema, por decirlo así, como... Sí, partiendo de unos ideales que tienen para poner al servicio de una comunidad a través de, por ejemplo, de una elección popular. Ok. Dice, ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política, bueno, cultura primero se debe entender en la expresión cultura como todo aquello que hace y que el hombre transforma, y que al mismo tiempo ese hombre es transformado por esa cultura. De tal manera que la cultura política viene a estar constituida por todos aquellos elementos aportados desde el seno familiar, desde la sociedad, los mensajes que envía la sociedad y que envía el mismo sistema político, porque debemos ir en esa dirección. Sí, señor. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo le definirían los derechos y deberes del ciudadano?
El ser ciudadano involucra necesariamente la condición propia, la humana, el de interpretar al otro como un ser diferente y aceptarlo y respetarlo en su diferencia, ¿no? Para una sana convivencia. Esa sería la parte de cómo sería involucrado el ser ciudadano y cómo definiría nuestros derechos y deberes. Sí, se involucra en la medida en que todo ese bagaje teórico o conceptual pueda ser aplicado efectivamente en la sociedad para precisamente convivir armónicamente. Y la parte de los derechos y deberes, pues corresponden a todas aquellas obligaciones, a todo aquello que debemos ajustarnos para que la sociedad funcione como una maquinita en términos de armonía. Cuando se trata de deberes, cumplir con las obligaciones elementales y más complejas que tengamos. Okay. Y los deberes, pues todo lo atinente a la práctica y desarrollo propio del hombre en plena libertad, en todo el bagaje conceptual que se llame libertad. Libertades individuales, colectivas, religiosas, políticas, de pensamiento, todo ello. Sí, señor. Bueno, profe Roberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Tuvo unas opiniones muy excelentes. Aquí culminamos nuestra entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo, profe. A continuación, él ya firma nuestro consentimiento de la UNAD como parte del proceso. Muchas gracias. Yo le agradezco a usted por